Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Licenciatura en Arquitectura. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacios arquitectónicos. Propuesta metodológica para el desarrollo del anteproyecto arquitectónico. Introducción. El desarrollo de un proyecto de arquitectura es un proceso de trabajo interactivo, secuencial y progresivo. Este considera las siguientes etapas: la oferta, el contrato, el anteproyecto y el proyecto ejecutivo. Se integran gradualmente hasta lograr su total ejecución. Cada una se elabora de acuerdo a una metodología de trabajo constituida en el cumplimiento de fases que permiten progresivamente su realización. Considerando lo anterior, esta investigación se fundamenta en el estudio de anteproyecto arquitectónico y su metodología. El anteproyecto arquitectónico es un conjunto de actividades y trabajos preliminares para formar un proyecto de arquitectura. Cumple con funciones importantes y a su vez está condicionado por el tipo de cliente, la naturaleza del proyecto y el profesional a cargo. Se realiza con la intervención de un equipo de trabajo multidisciplinario, cuya conformación está determinada para las características del proyecto. Para la elaboración de la investigación, se obtuvo un diagnóstico del medio actual, formulario entrevistas a arquitectos sobre el tema propuesto, exponiendo así una percepción amplia respecto a la definición de anteproyecto arquitectónico, la aplicación de la metodología y estructura en la realidad profesional. Para definir claramente y con orden lógico el contenido del anteproyecto arquitectónico, se necesaria una metodología que estructure y clasifique las fases de cada una de las actividades a realizar. La metodología que se propone es un tipo formal, por la complejidad y extensión del contenido. Se debe aclarar que en los proyectos de intervención pública y metodológica no cambia. Lo que varía es el contenido a presentar al cliente. Las fases propuestas en la metodología del anteproyecto contemplan varios aspectos investigados. Para ello, es preciso agruparlos en un esquema metodológico que permita la fácil comprensión y que se incluyan ordenadamente cada una de las fases y sus componentes. Las fases de la metodología, que por su extensión se tratan separadamente, son: fases de análisis. Reúnen la información necesaria para establecer las condiciones determinantes del proyecto y los demás aspectos que indicien en el proceso. Esta es la fase en la que se identifican los objetivos particulares, las condicionantes con el sitio y los requisitos que se deben cumplir. Con la información reunida, inicialmente se determinan las facilidades del proyecto, se define el enfoque general y se establecen las bases para un buen desarrollo. Esta fase contiene acciones preliminares, análisis físico, programa de necesidades, matriz de interacción, diagrama de relaciones y circulaciones, fichas de requerimientos, cuya información conforma el programa de diseño, generando orden en la información adquirida y definiendo criterios de diseño para consolidar el esquema de zonificación. Paralelamente a los trámites correspondientes, en la fase creativa se establece la configuración y funcionamiento, características del proyecto con la información de adquirirla en la fase anterior, y se elaboran los documentos gráficos. La presentación es la última fase de la metodología. Se presenta el contenido del anteproyecto final, clasificando la información de dos tipos de contenido: técnico-gráfico y audiovisual, concluyendo con la aprobación o retroalimentación de parte del propietario y las autoridades legales. Capítulo 1. Anteproyecto arquitectónico. Definición. Es la etapa de los proyectos arquitectónicos donde se plantean alternativas preliminares al diseño. En ella hay una separación previa de todos los aspectos que posteriormente conforman un proyecto. Antes de dibujar una sola línea se lleva a cabo un análisis de guía al arquitecto de su tarea a lo largo de todo el proceso. El arquitecto se basa en la fase del análisis, para luego diseñar una propuesta al cliente
donde interviene un equipo multidisciplinario. Esa propuesta debe satisfacer principalmente las necesidades e inquietudes del usuario, dando como resultado una sola gráfica, estética y funcional. Las necesidades del cliente se manifiestan en esquemas preliminares, en la fase de creativa, conformada por las presentaciones arquitectónicas que sirven al arquitecto como un medio estratégico de comunicación con el cliente. En el anteproyecto generalmente se hace un análisis de costos aproximados del proyecto y se presenta al cliente. Este refleja propuestas de técnicas y sistemas constructivos, proporcionando un marco de referencia que permita satisfacer sus necesidades. El anteproyecto reúne todas las ideas básicas primarias en lo referente a lo técnico y administrativo. Por administrativo se entiende todo lo operativo y documental, que sirve al arquitecto para organizar y programar la dirección y realización del anteproyecto, lo cual se presenta o no dependiendo del tipo de cliente y proyecto. Funciones. Una de las principales funciones es ser un primer bosquejo que conecte las ideas básicas de la investigación. En el anteproyecto y en el marco teórico sostiene que la elaboración del anteproyecto está constituida por ideas básicas y ordenadas es la etapa previa al proyecto al conjugar en él los documentos que requiere una investigación, sin llenar a un estudio profundo de los mismos. Parte que le corresponde al desarrollo del proyecto final, analizando lo anterior. El anteproyecto cumple con las siguientes funciones. Instrumento de comunicación entre el cliente y el arquitecto. Define y satisface las necesidades al cliente, traducidas al lenguaje arquitectónico, por medio de esquemas, diagramas y finalmente planos, elevaciones y perspectivas o maqueta. Ayuda al cliente y al arquitecto a tomar decisiones claras respecto al desarrollo futuro del proyecto. Justifica el análisis de costos del proyecto. Presenta al cliente criterios técnicos y las mejoras que se recomienden. Proporciona al cliente un marco de referencia que le permita desarrollar sus necesidades y requerimientos futuros. Permite justificar las necesidades del mobiliario, equipo y espacio. Son aquellos aspectos que intervienen y son parte indispensable del desarrollo y conceptualización de un proyecto arquitectónico. A continuación, su descripción. Relación cliente-arquitecto. En el anteproyecto arquitectónico existe una parte fundamental para llevar a obtener una respuesta óptima, siendo esta la relación cliente-arquitecto. El arquitecto, en la mayoría de casos, cuando el cliente expresa su problema, adopta una actitud contemplativa y receptora, dejando que el cliente manifieste sus inquietudes y necesidades, utilizándolas para conformar su idea preliminar. La oposición de ideas no debe ser expresada bruscamente, sino por medio del diálogo, para que se logre una óptima solución, en la cual el arquitecto debe poner en práctica una mezcla psicológica, conociendo profesional y ética. En esta relación, lo fundamental es que la respuesta arquitectónica satisfaga la necesidad del cliente, por consiguiente, la satisfacción del arquitecto ante su respuesta. Tipos de clientes y proyectos. El cliente es la persona natural o jurídica, institución privada o pública, etc., que tiene la necesidad de que se le proporcione un buen servicio. El cliente es el que define el tipo de proyecto. Estos se pueden clasificar de la siguiente forma. Cliente privado, proyecto de inversión privada. Cliente institucional, proyecto de inversión pública. Clientes privados, proyectos de inversión privada. Este tipo de clientes buscan los servicios profesionales de arquitectos por medio de anuncios, licitaciones, recomendaciones particulares, etc. Los proyectos de inversión privada son realizados por empresarios particulares, donde esperan beneficios, siendo estos los resultados que genera el mismo en bienes o servicios. El cliente y la naturaleza del proyecto exigen la documentación y presentación de desarrollo metodológico del anteproyecto. Generalmente, en este tipo de proyectos, el arquitecto desarrolla una metodología informal.
Clientes institucionales. Proyectos de inversión pública. En esta clasificación se incluyen todas aquellas empresas gubernamentales municipales, sociales, a través de metas gubernamentales, empleados por programas de apoyo. Estos tipos de clientes solicitan los servicios profesionales por medio de licitaciones públicas o privadas. Dentro de la clasificación se engloban una diversa de proyectos educativos, de salud, cultos religiosos, gubernamentales, de comercio y de recreación, entre otros. Los proyectos de inversión pública exigen más requisitos formales en la presentación de otro anteproyecto. Es necesaria la aplicación y conjugación de estos dos criterios en un equipo multidisciplinario, el igual en que todo proyecto, o que varía en su composición de acuerdo al nivel de complejidad. Factores que influyen en el proyecto arquitectónico. En el desarrollo de un proyecto intervienen una serie de factores que en conjunto determinan los puntos que lo indicen, afectan, incluyendo aquí, desde la concepción de la idea hasta el planteamiento. La preparación de un proyecto arquitectónico es afectada por tipos de factores: social, físico, económico, ecológico, legal e institucional, que se describen a continuación. Factor social: el reconocimiento del ser humano como centro de la razón arquitectónica. Se denomina como un factor condicionado por el entorno, geográficas, sociales, tecnológicas y económicas. Este factor está compuesto por aquellos aspectos subjetivos de la sociedad en general, que dependerán exclusivamente de la cultura y costumbres del cliente, sus tradiciones y necesidades planteadas por el usuario. Factor psicológico. Está determinado específicamente por dos aquellos elementos que producen percepción y sensación del usuario, a través de seleccionar correctamente los materiales, texturas de acabados, colores, etc. Es una parte muy importante que no se debe ser olvidada en el análisis de la propuesta. En conjunto con la idea del cliente, intervienen en su aceptación y retroalimentación. Factor económico. Este toma una gran importancia en la mayoría de casos, predomina sobre los demás. Está determinado principalmente por la magnitud del proyecto y forma parte de los límites que el cliente posee. El factor económico también forma en su contenido el financiamiento. Si no se tiene accesibilidad a este, no se puede llegar a realizar el proyecto. Factor físico. Debe responder primordialmente a una organización funcional y formal que satisfaga las necesidades del cliente. Incluye al entorno geográfico y tecnológico. Por consiguiente, afectan el proyecto arquitectónico. El entorno geográfico está compuesto por los niveles del terreno, ubicación, conceptos y criterios topográficos, clima y área del terreno a edificar. El entorno tecnológico son todas las innovaciones del sistema y materiales de construcción. Factor legal institucional. Está competido exclusivamente por los trámites legales que exige la Constitución competente, es decir, los mandatos establecidos por las autoridades donde se exige o prohíbe en alguna conformidad con la justicia. Para el bien de la sociedad, su cumplimiento conlleva una sanción. El incumplimiento de la normativa y leyes establecidas es necesario debido a que se debe existir un orden. La cantidad de las mismas depende del tipo de proyecto y debe de acudir a diversas autoridades. El tiempo adecuado de realizar estos trámites varía de acuerdo a la fase, tipo de proyecto o servicio que se desea obtener del cliente. Capítulo 2. Diagnóstico del medio. Para poder conocer la realidad en El Salvador, se debe dejar claro que antes de poder definir alguna de esta misma como cierto o falso, es necesario configurar una investigación de campo y por medio de ella conocer acerca del trabajo de los arquitectos salvadoreños, para tener claro y responder interrogantes con respecto a su forma de conceptualizar el anteproyecto arquitectónico y la forma de utilizar la metodología. Por medio de este diagnóstico se obtuvo la información de una cantidad de profesionales que responden las interrogantes planteadas a través de sus conocimientos adquiridos por medio de la experiencia. Después de recopilar la información, esta se usa para poder incluir acerca de lo interrogado y así poder manejar conceptos claros con respecto al tema de la monografía.
Entrevistas. Se utilizan las bases de un método científico que confirme y plantee las condicionantes y factores que coinciden en el desarrollo de anteproyecto arquitectónico. El recurso a utilizar son las entrevistas, diseñadas y conceptualizadas principalmente para determinar las características que se representan en las diferentes fases de la elaboración de un anteproyecto arquitectónico. Las entrevistas cuentan con 14 preguntas. Estas fueron realizadas a arquitectos quienes respondieron de acuerdo a su experiencia, conceptos, determinación y manejo de criterios. Formato de entrevistas. Universidad, Dr. José Matías Delgado, Escuela de Arquitectura. Seminario de Especialización Profesional, Gestión de Formulación de Proyectos de Arquitectura. Tema de monografía. Metodología, estrategias y forma de presentación del anteproyecto arquitectónico. Pregunta número 1. ¿Cómo define el anteproyecto arquitectónico? Pregunta número 2. ¿Cuál es la función del anteproyecto arquitectónico? 3. ¿Qué tipos de proyectos realiza generalmente? 4. ¿Qué tipo de contratación utiliza cuando brinda sus servicios profesionales referente a la elaboración de un proyecto arquitectónico? 5. ¿Utiliza una metodología de anteproyecto? 6. Si no tiene una metodología, ¿le gustaría contar con una? ¿Por qué? 7. ¿Cuál es la estructura de su metodología de anteproyecto? 8. ¿Cree que su metodología de trabajo podría mejorar? 9. ¿Cuáles son las ventajas que se tiene al planear una metodología de elaboración de anteproyecto? 10. ¿Cómo estima los costos y utilidades al presentar la oferta económica del anteproyecto? 11. Mencione los trámites y estudios relacionados en el desarrollo del anteproyecto. 12. ¿Qué posición toma cuando el cliente le hace observaciones a su anteproyecto? 13. Considerando la realidad en tu país, con respecto a sus aspectos formales y especiales, ¿son limitantes para plantear una propuesta de anteproyecto arquitectónico? 14 y última. En cuanto a la presentación de sus proyectos anteproyectos, ¿qué recursos utiliza? Conclusiones de entrevistas. Las entrevistas se realizaron a 11 arquitectos con experiencia en el tema, quienes cuentan con una visión clara de la importancia que tiene la formulación del anteproyecto y la utilización de una metodología. Los resultados se resumen a continuación. Una gran mayoría se define del anteproyecto arquitectónico como una representación gráfica donde se establece una solución de las necesidades del cliente. Se mencionan también con esa parte del proyecto donde se lleva a cabo el programa arquitectónico. Se reconoce la función del anteproyecto arquitectónico como la expresión de un conjunto de planos y del elemento tridimensionales, maqueta, las respuestas arquitectónicas a una necesidad que se conformuló anteriormente. Clasificación y presentación de la información completa de un diseño arquitectónico. Se menciona una serie de anteproyectos realizados por profesionales, entrevistados dentro de ellos habitacionales, institucionales, comerciales, industriales, religiosos, etc. En referencia a la contratación utilizada por los profesionales entrevistados, esta puede ser escrita o verbal. La postura que se debe tener totalmente toma el frente al cliente. En su totalidad, se acordó tener mucho respeto e interés hacia su opinión, buscar de la solución que responda a sus intereses. La mayoría de profesionales entrevistados consideran imprescindible la utilización de una metodología. No obstante, por la práctica y experiencia obtenida en la simulación de proyectos, la fase de análisis se lleva implícita, pero si el proyecto es desconocido y complejo, la metodología se estructura y desarrolla de manera escrita. Se concluye de la metodología está sujeta a cambios, y eso no depende del anteproyecto que se realice. Según los profesionales, la metodología es algo que siempre puede mejorar. Las ventajas que se mencionan para anteproyectos que utilizan metodología son las siguientes. Cubrir todos y cada uno de los pasos requeridos para elaborar el anteproyecto arquitectónico. Es un proceso sistemático, se puede resolver en cuanto sea necesario. Retroalimentación, optimización de recursos y claridad en la que se conoce la conceptualización de la respuesta.
La forma de presentación de un proyecto arquitectónico, según los arquitectos entrevistados, puede ser a mano alzada, planos tipo presentación todo color, impresa, renderizaciones y proyecciones del anteproyecto, por medio de recursos como computadoras y cañón. Se manifestó de acuerdo a la realidad actual del país. El mayor problema es el factor económico y físico. Capítulo 3. Metodología del proyecto arquitectónico. Definición. Para poder llevar a cabo un anteproyecto arquitectónico es necesario ordenar los pasos esenciales que conforman parte de este. Esto es posible lograrlo por medio de una metodología. Metodología es la organización sistemática en el pensamiento y en la acción correspondiente realizada a través de técnicas de investigación, a modo o forma de proceder. El método es un proceso mental que permite abordar un problema en forma racional y lógica para alcanzar un fin. Es demás, un instrumento que busca encontrar o demostrar, a través de la investigación científica o práctica, respuesta a una problemática o sencillamente a un modo racional de obrar. La metodología define un proceso a seguir y requiere para su implementación la definición de pasos secuenciales, los cuales se pueden retroalimentar a medida que se avanza y se tiene una mayor consecuencia de problemas. La metodología depende de los postulados que se consideren válidos. A través de la acción de metodológica, es una recolecta, ordena y analiza la calidad estudiada. Asimismo, la metodología sufre modificaciones y ajustes con el contenido a presentar, de acuerdo al tipo de cliente y naturaleza del proyecto. Es por ello que se clasifica como metodología informal y formal. Metodología informal es aquella donde la información teórica y gráfica recopilada por el arquitecto en relación al anteproyecto, realizada según sus criterios profesionales y experiencia. Puede ser o no ser realizada al cliente, utilizándola por uso interno, quedando a criterio del arquitecto su representación, pues en el contrato no se lo ha exigido. Metodología formal. En aquella en la que el cliente exige a través de un contrato se represente toda información teórica y gráfica en el arquitecto. Desde estudios unas acciones preliminares, esquemas hasta memorias descriptivas. Por tanto, el arquitecto debe elaborarlas según sus criterios profesionales y experiencia para poder documentar y presentar los resultados como el cliente exige. La metodología, que a continuación se escribe y es objeto de estudio que presente la monografía, es de tipo informal. Se identifican en este proceso metodológico del anteproyecto de arquitectura tres fases: la fase de análisis, la fase creativa y la de presentación. Capítulo 4. Desarrollo de la metodología del anteproyecto. Fase 1. Análisis. Es un proceso donde el arquitecto, por medio de estudios y entrevistas al cliente, debe conocer, comprender e interpretar las necesidades primordiales que él requiere y expone. En dicha fase se utiliza la información recopilada, simplificándola y ordenándola de una manera realista, trabajando directamente en proporcionar soluciones donde interactúan diferentes elementos. Esta parte de la investigación se compone de acciones preliminares, análisis físico, programa de necesidades, matriz de interacción, diagrama de relaciones y circulaciones, fichas de requerimientos arquitectónicos, programa de diseño, criterios de diseño, zonificación y trámites relacionados a la fase. Acciones preliminares al desarrollo. Estas son actividades que ocupan el primer lugar en el orden metodológico de la fase de análisis. Es necesaria su realización antes de iniciar cualquier proyecto arquitectónico. Está compuesta por procesos organizativos, reuniones de prediseño con el equipo de trabajo, visitas de análisis al sitio y estudio de proyectos semejantes en el orden metodológico. Antes mencionado, es producto de la investigación y experiencia obtenida por el arquitecto. De acuerdo al material didáctico otorgado en el seminario de especialización de la Universidad de Dr. José Matías Delgado en el 2009, las acciones preliminares se describen de la siguiente manera. Proceso organizativo. La Real Academia Española en el 2001 define como conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una prestación. Se refiere a la logística a seguir en el caso metodología del anteproyecto. El arquitecto está a cargo de la coordinación de las mismas,
y del equipo multidisciplinario involucrado. El arquitecto debe considerar que se requieren ajustes en el alcance de los servicios, equipo de especialistas, asignación de recursos y programa de trabajo. Reuniones de prediseño. Se realizan el análisis de los aspectos que condicionan la futura propuesta del diseño. Estas son reuniones que se deben conocer y estudiar los planes de trabajo de los especialistas y juntar incongruencias entre sí, con el plan general y presentar un plan de trabajo definitivo de asignación de recursos. El contenido a tratar puede ser el siguiente: revisión del alcance de los servicios, revisión de la documentación proporcionada, funciones de cada participante, especialidades a completar en los diseños arquitectónicos, forma de control de calidad, programación de trabajo, estándares de dibujo, manejo de cambios, procedimientos y formas de comunicación. Estudio analítico de proyectos semejantes. Es recomendable que se haga un estudio analítico y crítico de proyectos semejantes, logrando una percepción amplia del proyecto por parte del equipo de trabajo, analizar aciertos y desaciertos e investigar grado de satisfacción de los usuarios actuales. Análisis físico. Son observaciones de las limitaciones naturales de un terreno, condicionantes existenciales, características propias del sitio a determinar que su forma y su funcionamiento requieren. Para conocerlo a profundidad, se describen los siguientes aspectos. El análisis del sitio y entorno. Se refiere a lo interno y externo del límite físico del terreno, que afecta al funcionamiento del futuro proyecto. Al conocer el lugar donde se realizará el proyecto, se debe hacer un estudio de las características, dimensiones del terreno, topografía, vegetación existente, orientación con aspecto al norte, accesibilidad, vías de comunicación, infraestructura y los servicios con el que se debe contar el terreno. Infraestructura: energía eléctrica, agua potable, drenaje de aguas negras, drenaje de aguas lluvias, servicio telefónico, etc. Servicios de transporte, educación, recreación y vías de comunicación. Asolamientos y vientos. Se refiere a la ubicación del terreno, respecto a dónde se pone y sale el sol, así como también respecto a la dirección de los vientos dominantes. Estos aspectos se convierten posteriormente en limitantes y condicionantes del diseño. Influyen en la ubicación y forma de desarrollo del anteproyecto. Se define y determinan los impactos al ambiente natural y el entorno urbano. Esto sirve para obtener la información de los trámites y establecer los criterios básicos del anteproyecto. Representación: análisis del sitio y entorno. Fuente: propuesta por el anteproyecto arquitecto, Escuela Superior de Ciencias de Mar. Tesis: Universidad Dr. José Matías Delgado. Análisis topográfico. La topografía es una rama técnica que busca, mediante datos obtenidos en el campo, descubrir y determinar posiciones de planimetría y alimetría en un terreno establecido. Sirve de base al arquitecto para obtener una descripción del lugar donde se realizará el proyecto. La implementación de este, dentro del desarrollo del aspecto físico, se utiliza para que el arquitecto conozca las características del terreno donde planteará el proyecto. El levantamiento topográfico depende de un conjunto de datos y operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos importantes en el terreno, tomando aspectos básicos que permiten conocer la conformación física del mismo, como son altura, ubicación, elementos existentes, curvas de desnivel, líneas imaginarias que marcan un nivel determinado respecto al nivel del mar, formando una línea del aspecto físico del terreno. Diferencias existenciales dentro de este y referencias a puntos conocidos, como cordones o calles existentes, para posteriormente representarse en un plano. Se ubica la posición de servicios existentes, como postes de energía, cajas telefónicas, pozos de aguas negras y lluvias. Linderos, como cierre, colindantes, información alimétrica referenciada, construcciones existentes, árboles, servidumbres, esquema de ubicación, indicación del norte, norte de calles,
infraestructura que aflige el proyecto, postes y tendidos, medidores de agua, acoras, aceras, arriantes, revestimientos de calles, hidrantes, descripción técnica, etc. Como se puede ver en la imagen. Estudio de suelos. Rama de la ingeniería civil, que estudia mediante ensayos las propiedades físicas y mecánicas de los suelos. Su importancia en el anteproyecto arquitectónico depende del tipo de proyecto y su magnitud. Son los resultados de toma de decisiones sobre la correcta utilización del espacio en el terreno donde se proyectará el diseño, su ubicación, orientación, etc. Además, en el futuro del proyecto es un factor indispensable para obtener las características propias del terreno, en cuanto a capacidad de soporte, resistencia y tipo de suelo del suelo existente. Valorando las pruebas que sean necesarias realizar, el lugar indicado en el terreno para hacerlo y el número de ellas, realizarla segura de la nueva edificación, no fallará, estructuralmente en relación al suelo donde se encuentra ubicada. Programa de necesidades. Son los que se utilizan para determinar y organizar las actividades requeridas por el cliente. Su objetivo principal es descubrir las necesidades, espacios, equipo y mobiliario, convirtiéndose en espacios claves del programa. Todo programa surge de una necesidad. Al declararla y tratar de solucionarla es cuando se obtiene la información para resolver las demandas de los usuarios y obteniendo una utilidad eficaz. Anticipándose a posibles problemas, analizando la función y espacio requerido. Sin fin, el programa se avanza con tropiezos entre muchísimas posibilidades, sin un punto de comienzo y ninguna guía para el desarrollo del anteproyecto. Este se compone listado de necesidades, estudio de funciones, listado de espacios, análisis de mobiliario y análisis antropométrico. Programa de necesidades. Necesidad básica, actividad básica, usuarios, necesidad específica y la actividad específica. Listado de necesidades. Es parte del programa donde se elabora un registro de necesidades, producto de las actividades a desarrollarse dentro del anteproyecto. Al iniciar un anteproyecto, es preciso conocer las necesidades y actividades que se desarrollarán para poder tener claro los aspectos que se toman en cuenta en la solución espacial. Se busca obtener los requerimientos a satisfacer y ser un preámbulo de los espacios. La necesidad satisface y está en íntima relación con el espacio físico. Estudio de funciones. Parte indispensable de la composición del programa de necesidades. Es necesario investigar y analizar diferentes aspectos, entre ellos el concepto función-actividad, obteniendo como de nuevo punto y de vista un valor fundamental, donde las actividades, circulaciones y conjuntos de funciones a satisfacer empiezan a tomar mayor protagonismo. Lo que depende de investigar el arquitecto es la correcta interacción entre las actividades humanas y el espacio. En toda experiencia verdadera, la forma viene determinada por su función, adecuándose perfectamente a ella. Existen diferentes tipos de funciones. Existencial. Es que brinda al hombre un lugar para existir, para habitar. Técnica. La perfecta adecuación de la forma y su función. Utilitaria. Es el uso al que se destina el espacio. Toda arquitectura debe de tener de este. Si no, es inútil para lo que se ha concebido. Se considera una solución inadecuada. La definición de funcionalidad es el correcto ajuste de la formación y función volviéndolos inexpresables, dependiendo contemplarse como una reafirmación de los valores puramente arquitectónicos, espacio, volumen. Listado de espacios. Este producto de la interacción del listado de necesidades y funciones. En este se determinan los componentes del proyecto a desarrollar, tomando en cuenta el área donde se desenvuelve la actividad del usuario. Se establece como parte modular,
del anteproyecto y determina los componentes que se caracterizan de la edificación, dependiendo de las actividades que se desarrollen dentro de él, y facilitando de esta forma la labor del diseño arquitectónico. Una vez definido el listado de necesidades del cliente, puede iniciarse el listado de espacios, que sirven para desarrollar uno y otro de forma lógica y coherente, obteniendo una idea clara de la solución especial, coordinando los tamaños, áreas, disposición y ordenamiento de los espacios de acuerdo a su funcionamiento. Este listado no es la repetición de lo solicitado por el cliente, sino la enumeración lo más detallada posible de los temas que deberán considerarse para la elaboración del programa de diseño y posterior desarrollar el anteproyecto. Este permite un razonamiento antropométrico preciso con respecto al mobiliario, logrando confort y armonía para el usuario. Dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle en el espacio, se considera una estable del tipo de muebles y equipos necesarios que integren las demandas de los usuarios, tomando en cuenta que el espacio debe estar al servicio del hombre y sus necesidades. Análisis antropométrico. Antropometría es el estudio de las dimensiones humanas, el hombre y su relación con su medio físico, que generan elementos que son utilitarios, que buscan de manera que los elementos guarden estrecha relación con las medidas corporales. Las medidas del cuerpo que se han utilizado históricamente como unidad de medida con el objeto de lograr una comunidad y evitar el desprecio especial. Es por esto que todo diseñador debe poseer el pleno conocimiento y estudio de las dimensiones mínimas de los espacios que el hombre requiere para su correcta utilización. El estudio de las medidas debe estar en concordancia con el espacio requerido, para él teniéndolo siempre como centro de atención. Matriz de interacción. Se elabora por medio de correcta relación y orden lógico de los espacios a diseñar, en base a una jerarquía de relaciones entre un espacio y otro. Suele establecerse en base a 3 parámetros: relación directa, indirecta o nula. Directa: lo único que divide al espacio puede ser muebles. Indirecta: es aquella que divide el espacio a través de muros, muros bajos, desniveles en piso, etc. O nula, que tienen ninguna relación entre los espacios. Relación no deseada: espacios que no deben estar relacionados por diferentes en su funcionalidad. Ayuda a obtener mayor precisión en la respuesta de diseño y es la representación esquemática de la correlación entre las zonas y espacios que constituyen el anteproyecto. Se hace un uso de líneas continuas para señalar las relaciones directas y las discontinuas para representar las relaciones directas, que funcionan así. Se interpretan dos filas que pertenecen a dos espacios. De estos depende la comunicación que tengan entre ellos, lo cual puede ser directa, indirecta o nula, y no deseada. Es de gran ayuda en el momento de diseño arquitectónico. Las zonas: zona académica, zona administrativa, de establecimiento, de marina, contemplativa y deportiva. El diagrama, a su vez, es de relaciones entre zonas. La zona académica conlleva la general y la especializada, y la zona administrativa, la zona privada, pública y la zona de servicios. Diagramas. Diagrama en la representación gráfica, en la que se muestran las relaciones entre las diferentes partes del conjunto o sistema que clasifica y explica la distribución y relación de las partes de un conjunto. Diccionario de arquitectura y construcción. Son dibujos en los cuales se utilizan símbolos esquemáticos para representar gráficamente los espacios del programa. El propósito de estudiar la organización funcional es el lenguaje gráfico que permite la expresión rápida de ideas y conceptos acerca de las decisiones de los espacios. Los diagramas son decisivos para el proceso metodológico, establecen una base funcional para las soluciones, haciendo posible explorar opciones rápidamente, con menos énfasis que en la apariencia estética y expectativa. Lo que se realiza más adelante es el proceso de diseño. Se dividen en dos tipos de diagramas: relaciones y circulaciones. Representación: diagramas de relaciones. Fuente:
Propuesta del arquitecto, Escuela Superior de Ciencias de Mar. La tesis Universidad, José Marías Delgado. Relaciones. Es un esquema gráfico que representa un organigrama donde se muestran todos y cada uno de los elementos de las matrices, relacionándolos mediante líneas o flechas continuas o descontinuas de acuerdo a la relación entre los espacios. Es una expresión esquemática de la matriz de interacción. Su utilidad está en dónde y cómo ubicar los espacios necesitados. Por ejemplo, la cocina debería estar relacionada con el comedor, pero no con los dormitorios. Circulaciones. Son los análisis del espacio necesarios para trasladarse de un lugar a otro. Se utilizan para tener una idea del funcionamiento de la edificación. Representa la dirección en la que se desplazan los usuarios, personal u objetos dentro de un espacio. Está relacionado con las actividades que realizan los usuarios. Para obtener una mejor percepción, se utiliza un flujograma que ayudan a visualizar la correcta posición de los espacios y evitar interferencia entre las circulaciones en el desarrollo de las diferentes actividades. Fichas de requerimiento arquitectónico. En una hoja, la información adquirida en el análisis especial de un proyecto determinado se elaboran tantas como espacios que propongan el proyecto. Los espacios generados por las actividades son analizados por medio de la construcción de datos que servirán para la elaboración del programa de diseño, y para recopilar la información de dicho espacio se toman en cuenta: tipo de usuario, eventual o permanente, actividad, activa o pasiva, cómo se realizan las actividades, sentado, parado o acostado, tipo de mobiliario, equipo que contendrá el espacio y cómo se clasifican según la zona, subzona, espacio, subsuelo, subespacio. Todo esto para establecer las áreas de los espacios que constituyen una parte del programa arquitectónico. Ficha de requerimientos. Centro Cultural del Parque Arqueológico Cihuatán. Programa de diseño. Instrumento donde se organiza la información de la fase de investigación del proceso metodológico previo a la zonificación al inicio de la fase creativa. Sirve como guía de los elementos, espacios y requerimientos que deben incorporarse a la solución del diseño. Agrupa las necesidades del diseño cliente y las condiciones existentes del sitio. Ubicación de los distintos espacios definidos con uno de sus respectivas áreas y materiales. Se recomienda ser lo más específico posible. Indica los componentes del proyecto a desarrollar, ordenados lógicamente. Esto da como resultado el primer esquema gráfico informal, detallando las ideas funcionales del proyecto. El esquema mostrará los espacios con orden, medidas de disposición, interrelación y funcionamiento de los mismos. Es un recurso que marca el rumbo del proceso de diseño, que contiene de forma ordenada toda la información necesaria, significativa y relevante del anteproyecto a desarrollar. Además, contiene un análisis de síntesis, de manera que el arquitecto podrá retroalimentar periódicamente la información, asegurándose de todos los elementos del programa que se desarrollen. Se considera para un mejor uso de la información recolectada, se agreguen algunas casillas, las que sean necesarias, donde se haga un resumen de la información recolectada, de toda la fase de análisis, como por ejemplo los trámites y estudios relacionados. De esta manera, el manejo de información se vuelve más práctico, por medio de una casilla más que de un programa de diseño. Criterios de diseño. Es necesario que previo al diseño arquitectónico se planteen herramientas para facilitar el desarrollo de la propuesta que responda de las necesidades del cliente. Se utilizan como guía para plantear el anteproyecto, ya que darán los lineamientos a seguir durante la fase de diseño. Se dividen en criterios funcionales, técnicos, estéticos y normativos. Funcionales. Se refiere al uso adecuado de espacios que corresponden a requerimientos y rotaciones de las actividades humanas. La función es la acción utilitaria del espacio, diccionario de la arquitectura. Una de las bases esenciales de la arquitectura se considera un criterio básico. Su adecuada utilización permite que los diferentes espacios conformen un todo,
relacionándose de forma lógica y racional, satisfaciendo las necesidades internas y externas de comunicación e interacción del espacio y las psicologías del hombre, ya que una solución funcional no solamente responde a necesidades físicas, sino que también cumple con las que la orden física corresponde. Un espacio funcional resuelve fácilmente problemas de movilidad humana y la ubicación de los elementos de mobiliario. En arquitectura se mantiene que la forma sigue la función, donde se persigue el mayor y mejor aprovechamiento del espacio. Técnicos. Permiten poseer lineamientos del tipo de materiales y acabados convenientes de acuerdo al tipo del anteproyecto, cómo funcionan en cuanto a su aplicación y sistemas constructivos a poner al cliente. Está compuesto por una serie de criterios estructurales, acústicos, iluminación, eléctricos, hidráulicos y de necesidad. Estéticos. Sirven primordialmente para lograr una composición volumétrica agradable, con alto valor simbólico, lográndolo a través de la ubicación ordenada de los elementos y forma. Sus componentes son aspectos volumétricos con carácter. Los espacios volumétricos servirán para lograr una forma arquitectónica agradable. Se constituye una interacción en su entorno, así como una buena percepción del espacio interno del mismo. Compuestos de formas geométricas, adicionales, sustracciones, proporción, escala, texturas, acabados y detalles arquitectónicos, que buscan en conjunto brindar una solución agradable, seduciéndolo a sensaciones psicológicas diferentes, que incluyan posiblemente en él. Normativos. Son parámetros de referencia, pautas o principios a seguir, producto del análisis en la práctica y experiencia, determinando los requisitos mínimos a cumplir de los espacios arquitectónicos. El arquitecto debe de regirse por estos, para realizar un trabajo óptimo. La característica principal de una norma en su carácter universal aplicada repetitivamente, dentro de las condiciones contextuales sobre las cuales se fundamenta. Regulan las acciones encaminadas a la concreción del objeto arquitectónico, jugando un papel importante por su valor a mejoramiento del diseño, construcción y uso del inmueble. De acuerdo a la investigación realizada, las principales normas aplicadas a la metodología que se desarrolla son las emitidas por las siguientes instituciones, tanto nacionales como extranjeras. OPAMS, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. VMVDU, VICE, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. MARN, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Concultura, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. BES, Cuerpo de Bomberos de El Salvador. ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. SIGET, Superintendencia General de Eléctrica y Telecomunicaciones. CONAIT, Consejo Nacional de Intención Integral a la Persona con Discapacidad. AIA, American Institute of Architects. US National Standard, Edificios de la Fuerza Armada. Zonificación. Es la relación de bloques especiales y zonas comprometidas por áreas afines, funciones o condiciones existentes, de las diferentes actividades que permitan utilizar la menor cantidad de variables. Se presenta al final de la base del análisis del anteproyecto, como grandes ideas de diseños que facilitan la organización y funcionamiento del anteproyecto, tomando en cuenta la compatibilidad entre las actividades que se desarrollan. Representa la idea de conformación de diseño, esquemática y de grandes áreas, donde se toma en cuenta la relación entre actividades comunes o fines y los desplazamientos necesarios que se realicen para un correcto funcionamiento. Dentro de la misma edificación existirían diferentes tipos de usuarios y por consiguiente diferentes actividades. Dichas actividades pueden ser compatibles o no, dependiendo de esto, se zonificará de manera que se evite la interferencia de una actividad con otra que sea incompatible,
convirtiéndose la zonificación en la expresión gráfica e interactiva de las relaciones. Los trámites de la fase de análisis. Trámites en fase de análisis. Los requisitos que se deben desarrollar en la fase son necesarios para una ejecución satisfactoria, obteniendo una base que fundamente el proceso analítico. Deben ser efectuados personalmente por el arquitecto o profesional responsable que firme los formularios de cada trámite. Es preciso aclarar que el tipo, la cantidad de trámites y momento en el que se presenten depende del tipo de proyecto y ubicación del mismo. Por lo tanto, es oportuno considerar que en parte se contenido y orden en que se presentan a continuación. Es el resultado de la investigación recopilada de la información y experiencia de la BIB de Arquitectos. 2009. Línea de construcción. Clasificación del lugar. Factibilidades de servicios. Factibilidad de drenajes de aguas y lluvias. Factibilidad de servicio de energía eléctrica. Factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Permiso del medio ambiente. Consulta previa al Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, Concultura. Línea de construcción. Documento mediante el cual se definen los lineamientos vigentes dentro del sistema vial del área metropolitana de San Salvador, donde se ubican los derechos de vía, zona de retiro, jardín exterior y sección transversal de proyectos viables de apertura y o aplicaciones contempladas en el AMSS, reglamento de la OAP SS 2-1995. Para el área metropolitana de San Salvador, los trámites se realizan en una oficina de planificación de área metropolitana y fuera de esta en la alcaldía correspondiente o ante el Viceministerio de Bienvenida y Desarrollo Urbano. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de 2 a 3 semanas. Clasificación del lugar. Según el reglamento de la OAPS 1995, es el documento que establece si el uso de suelo solicitado corresponde al uso compatible o incompatible, según la matriz del uso del suelo definida en el Plano General de Zonificación vigente de la AMS, identificando con el mismo los requerimientos en el desarrollo del proyecto. Permiso ambiental. Por lo general, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS, establece que la resolución de clasificación del lugar si el proyecto requiere de trámite ambiental de acuerdo a la categorización de actividades, obras y proyectos de la Ley del Medio Ambiente. Existen varios tipos de formularios y requisitos para el trámite de permiso ambiental, dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar, los cuales se pueden descargar de la página web del Ministerio de Medio Ambiente. En dicha resolución, el Ministerio de Medio Ambiente establecerá así si es necesario efectuar o no el estudio del impacto ambiental para el proyecto. Consulta previa ante el Consejo Nacional para la Cultura del Arte Concultura. Si el terreno donde se va a desarrollar el proyecto se encuentra dentro de un centro histórico, es necesario efectuar en Concultura una consulta previa, a fin de obtener verbalmente criterios preliminares para el diseño arquitectónico del proyecto. Como resultado de la consulta, Concultura indicará cuál o cuáles son los formularios que se deben ser presentados y cuál es la documentación que se debe adjuntar. Los formularios pueden ser descargados en la página web Concultura. Factibilidad de servicios. Se refiere a la disponibilidad de los recursos que solventen las necesidades básicas para llevar a cabo un proyecto. Reglamento de la OAPAMS 1995. Generalmente, para obtener la factibilidad es necesario realizar trámites dependiendo la institución a cargo de los servicios, entre las que se encuentran drenaje de aguas lluvias, documento que determina la descarga final de las aguas pluviales generadas por proyectos desarrollados en parcelas mayores de 1000 metros cuadrados y menores de 8000 metros cuadrados, que no cuenten con un punto de descarga definido o en parcelas iguales o mayores a 5000 metros cuadrados.
Esta factibilidad tendrá validez por el término de un año a partir de la fecha de la emisión. Para el área metropolitana de San Salvador, generalmente la OPAMS establece que la relación de clasificación del lugar, así el proyecto requiere que se realice el trámite de factibilidad de aguas lluvias en dichas instituciones, o si por la magnitud del proyecto no es necesario realizarlo. Fuera de la AMS, consultar la alcaldía correspondiente o el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de 4 semanas. Energía eléctrica. Se elabora una carta de solicitud para la compañía distribuidora de energía eléctrica de la zona, conteniendo nombre, ubicación y carga eléctrica estimada a instalar en el proyecto. El tiempo estimado para la realización del trámite es de un mes. Agua potable y alcantarillado sanitario. Se realiza por medio de la elaboración de una carta de solicitud, de acuerdo al formato proporcionado por la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, conteniendo la ubicación del proyecto, memoria descriptiva, especificación en el que consiste el proyecto y área de construcción. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de un mes y medio. Fase 2. Creativa. Es la segunda fase en la estructura de la metodología del anteproyecto arquitectónico. Se fundamenta en la información obtenida en la fase de análisis y sirve de base para la presentación final. Considera un poco de diseño que imagina la forma y el funcionamiento y las características específicas del proyecto, transformándose en un conjunto coherente de elementos. El aspecto creativo se refiere a una habilidad personal que permite pasar de la problemática del tipo de proyecto a una solución gráfica. Es además un proceso de elaboración de documentos gráficos y escritos que contienen la información necesaria para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Esquemas básicos. Son soluciones gráficas de lo estudiado en los programas y diagramas de instrumentos del uso interno y representan alternativas preliminares. Su propósito es lograr una evaluación crítica en comparación al programa de diseño y costos preliminares, adjuntándolos y depurándolos, resultando la selección en un esquema básico o conveniente. Representación de esquemas básicos. Anteproyecto básico. Su propósito es describir la idea general de la propuesta de diseño, forma, función, distribución y sistema constructivo. Con ello se obtiene una estimación de costos. Al igual que los esquemas básicos, su uso se mantiene interno. Se representan en planos preliminares, perspectivas o maquetas. Integración de diseños tipo. En la investigación considerados requerimientos especiales. Cuando no existen diseños tipos, se plantea la metodología sin considerarlos obligatorios o necesarios, y su ausencia no afecta el desarrollo de esta, incluyéndolos solamente si son requisitos por el tipo de proyecto a desarrollar. Se desarrollan de acuerdo a un diseño previamente establecido, donde se le solicita al arquitecto que lo integre a las condiciones que presente el sitio y entorno, manteniendo el cumplimiento de normas de los documentos existentes para realizar un diseño tipo. Debe informarse al cliente si hay diferencias en la información proporcionada para definir las acciones a seguir y superar las deficiencias. Se hace un análisis de estado y desarrollo de los proyectos tipo en relación al anteproyecto, contratando donde se define. Listado de especialidades cubiertas por el diseño tipo recibido. Inventario de especialidades a contemplar en el diseño tipo. Relación del diseño tipo a los otros elementos a diseñar. Relación de los elementos tipo con el conjunto a diseñar. Criterios de integración. Evaluaciones principales acotadas, reflejando simbología de acabados. Cuadro comparativo de ambientes y áreas en el programa. Arquitectónico contra los obtenidos en el anteproyecto. Cuadro de áreas de ventilación natural y ambiente a ventilar, memoria del anteproyecto. Describe la solución definitiva elegida de las respuestas de usos de suelos, dando ideas sobre el funcionamiento, materiales a emplear, costos aproximados de la solución elegida, e informa sobre el proceso que se ha tomado en cuenta para elegir la solución. Su contenido puede ser descripción de las obras exteriores indicando su funcionamiento, propuesta de materiales
y acabados a utilizar en criterios técnicos, como lo vimos en la diapositiva pasada. Los documentos que se producen durante el desarrollo del anteproyecto se agrupan de acuerdo a su contenido y deben estar provistos en un título de los que identifique como parte del proyecto. Los documentos con información escrita deben quedar numerados, compaginados y agrupados adecuadamente. Se debe anteponer una o varias hojas con el nombre del proyecto, el título del documento, el nombre del autor, la fecha de elaboración e índice de su contenido. Los documentos con información gráfica generalmente se distribuyen en planos identificándolos con un membrete en la esquina inferior derecha, donde debe aparecer el nombre del proyecto, nombre del plano, contenido del plano, nombre del autor, fecha de elaboración y un espacio para registro de revisiones durante el proceso. Para facilidad de manejo, los documentos deben ser elaborados en formatos de tamaño estándar y ser susceptibles de duplicación sin alteración del original, de acuerdo con la tecnología disponible. Anteproyecto final. En forma complementaria, según el caso, se producen esquemas de funcionamiento, folletos descriptivos del proyecto, planos ambientados, perspectivas, modelos tridimensionales, montajes motográficos de conjunto y aspectos relevantes del proyecto. Planos generales de localización de conjunto. Describen la localización oriental de una o varias edificaciones en un terreno y su relación con el contexto. Dependiendo si el entorno es urbano o rural, puede describir lo siguiente: los linderos debidamente registrados del terreno, indicados con líneas a trazos discontinuos, la topografía del terreno o curvas de nivel. Las características naturales dignas de señalar, sean árboles, ajardinamiento y cursos de agua. Las obras existentes o en proyecto tales como paseos, patios y circulaciones. Las construcciones arquitectónicas por su proximidad influyen en el proyecto. Las restricciones legales que afecten el terreno. Los servicios existentes. Los pasos y puntos de acceso para vehículos y peatones. Los parámetros y características ambientes más relevantes. También se identifica la planta de techos. Esta planta describe la configuración y magnitud del material constructivo de techos, además la disposición de terrazas, cuartos de máquina y cuartos elementos significativos presentes. Planta arquitectónica. Es la representación gráfica de los proyectos ortogonales, realizada sobre un plano horizontal a escala, que muestra las vistas de un objeto, edificio o entorno visto desde arriba. Reduce la complejidad tridimensional de un objeto a sus características bidimensionales, vistas en horizontal. Representa anchuras y longitudes más no las alturas. Es un dibujo esencialmente abstracto. Muestra la disposición de paredes, pilares y vanos, forma, dimensión y comunicación de los espacios, interiores y exteriores. Por regla general, este plano se sitúa a 1.20 metros del suelo, altura que puede variar conforme a la naturaleza del proyecto. Por debajo del mismo se verá el suelo, los demostradores, las mesas y otras superficies horizontales, semejantes, para transmitir una sensación de verticalidad. Se utiliza una jerarquía de calidad de línea o una gama de tonos. Se representa a escala puertas, ventanas, escaleras, orientación, disposición, etc. Planta arquitectónica, ejemplo. Fachadas arquitectónicas. Son proyecciones ortogonales de un objeto o edificio sobre un plano de cuadro y paralelo a uno de sus lados. Al igual que en las otras proyecciones ortogonales, todos los planos paralelos mantienen su verdadera magnitud, forma y proporción. Confirman las dimensiones de altura y anchura o longitud de la complejidad tridimensional de un objeto. Se distingue de la sección al incluir representación de ningún corte de objetos en cambio. Brinda una visión exterior básicamente similar al aspecto natural del mismo, aunque por defecto cuando se había
de la fachada norte, sur, este y oeste se hace ilusión a las principales. Fachadas arquitectónicas. Ejemplo. Secciones arquitectónicas. Son proyecciones ortogonales de un objeto o edificio que se muestran a este como si es un corte o un plano secante, mostrando su naturaleza, composición y organización interna. Teóricamente, el plano secante puede tener cualquier orientación, pero que debe diferenciar una sección o una planta. Todos los planos paralelos del cuadro se proyectan en una verdadera magnitud, formación, proporción. De igual manera que en las fachadas, las secciones confirman dos dimensiones: altura y anchura de longitud. Con frecuencia se utilizan para diseñar y comunicar detalles constructivos de un montaje mobiliario y ebanistería especialista de madera. Fachadas arquitectónicas. Ejemplo. Perspectivas. Son representaciones tridimensionales, volúmenes, de objetos proyectados sobre un plano del cual todos sus puntos con líneas se convergen hacia un lugar fijo en el espacio, equivalente al ojo del observador, simulando la profundidad y los efectos de reducción dimensional y distorsión angular, tal como lo apreciamos a simple vista. Puede representar para el cliente la mayor aproximación que puede lograr un dibujo en la realidad, logrando sensaciones de ambientes a través del color y la textura. Perspectivas. Ejemplo. Maqueta. Es la reducción física a escala en 3 dimensiones, por lo general el tamaño reducido de lo que será un proyecto real. La escala es el tamaño final de la maqueta respecto del original. La relación de una maqueta permite transmitir ideas mediante un modelo tridimensional que en 2 dimensiones sería imposible de lograr. La representación puede ser conceptual o altamente detallada. El uso varía desde un modelo rápido, para referencia, exploración o análisis, hasta modelos muy acabados, para la promoción o representación del proyecto al cliente. Transmite sensaciones casi reales de lo que se está observando, empleando distintas calidades, texturas, vegetación, etc. Es un medio de comunicación entre el arquitecto y el cliente. Es la manera tangible de expresar las posibles características de la edificación. Maqueta. Ejemplo. Revisión vial y zonificación. Según reglamento del OPAMS, es un documento donde se verifica el cumplimiento de los requerimientos establecidos para el uso de suelos, encendido y establecido en el Plano General de Zonificación de la AMSS y su reglamento vigente. El alcance de este trámite se extiende a la verificación del sistema vial interno y su relación con la trama vial general de la zona, espacios habitables, circulaciones, peatonales, áreas verdes, consulta con el municipio. Aprobación del Cuerpo de Bomberos. Trámite que establece los pasos que permitan organizar, prociar, determinar y regular la disposición de los sistemas de emergencia en los diferentes tipos de proyectos. El contenido a presentar para obtener la aprobación puede ser: carta de solicitud para la aprobación del sistema contra incendio considerando los proyectos y o la obtención de las recomendaciones para las condiciones mínimas de seguridad contra incendios. Una copia de las o las plantas arquitectónicas del proyecto. Una copia de la ubicación en la planta de exteriores, sistema contra incendios, señalización de salidas de emergencia, luces de emergencia, detectores de humo, sistemas manuales de alarma, sirenas y botones, considerados en el proyecto. Si se tuviesen, este trámite se realiza en el cuerpo de bomberos, en la ciudad de San Salvador, independientemente del municipio en el que se desarrolle el proyecto. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de 2 semanas. Tala de árboles. La finalidad de este trámite es regular estas actividades, lo que corresponde a las autoridades municipales su autorización generando conciencia ecológica,
respecto al tratamiento adecuado del que se debe dar, e instruir en el manejo ambiental, al responsable y sostenible de los recursos arbóreos. De acuerdo a la investigación realizada, el contenido que presenta puede ser el siguiente. Carta de solicitud proporcionada por la alcaldía. Plano topográfico indicado los árboles existentes a talar, su especie, edad, altura y diámetro del tronco. Fotografías de los árboles a talar. Solvencia municipal original vigente del inmueble. Y arancel a cancelar varía dependiendo del municipio donde ejecute el proyecto. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de bastante variable, dependiendo de la alcaldía en el que se realice. Puede durar de entre 2 hasta 3 semanas aproximadamente. Debe adjuntarse una copia del permiso de tala a la documentación en el que presenta en la OPAMS, al momento de realizar el trámite de permiso de construcción del proyecto. Por lo general, la mayor parte de las alcaldías extienden el permiso de tala de árboles antes de que el interesado obtenga el permiso de construcción. Por ejemplo, para poder tramitar el permiso de la tala, en las alcaldías municipales de Santa Tecla y Antiguo Cuauhtémoc se requiere adjuntar copia del permiso de construcción, extendiendo por la OPAMS. Los requerimientos básicos pueden ser presentar carta o llenar solicitud proporcionada por la alcaldía, indicando la ubicación del proyecto y el área que comprenda la terracería. Solvencia municipal original vigente. Copia de resolución de permiso de demolición. Copia del recibo de pago de los aranceles con el permiso de demolición. El arancel a cancelar varía dependiendo del municipio donde se ejecute el proyecto. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de 2 semanas. Presentación del anteproyecto. Es la última fase de la metodología del anteproyecto. En ella se da una interacción entre el cliente y el arquitecto para realizar, evaluar y escoger la mejor solución. Es en esta fase donde el arquitecto justifica la propuesta con la solución del diseño, preparada y elaborada para su cliente. Una vez conformado el anteproyecto final, se debe preparar una entrevista con el cliente, teniendo especial cuidado e interés e información al presentarlo. Conclusiones. El desarrollo de esta monografía señala que el anteproyecto es la parte fundamental de un proyecto de arquitectura, representando en un conjunto de trabajos de investigación, análisis y diseño, dando como resultado una primera idea que busca satisfacer las necesidades del cliente a quien se presenta de manera preliminar. El anteproyecto se estructura y clasifica en actividades a ejecutar, volviéndose indispensable establecer en una metodología. De acuerdo a la investigación y entrevistas realizadas, se considera adecuada una propuesta metodológica que cumpla con las demás demandas exigidas en el proceso de realización del anteproyecto, dividida en 3 fases: análisis, creativa y representación, que pueden ser utilizadas como instrumento de aprendizaje y herramienta de consulta para estudiantes, arquitectos y público en general. Es importante recalcar el papel de la fase de análisis como inicial, donde se establecen los factores determinantes para el diseño de la fase creativa, pasando de la problemática a una solución, producto de una correcta utilización de elementos gráficos y técnicos que serán presentados al cliente en la fase final de la metodología, finalizando con la aprobación o retroalimentación por parte del cliente. Con la información adquirida y analizada del diagnóstico de medio aplicada a la realidad actual en El Salvador, se incluye que a través de la práctica y experiencia lograda, algunos arquitectos poseen la información del proceso metodológico, de esta forma implícita, siendo esta la fase de análisis de la mayor de casos, obteniéndose de aplicarla textualmente. Pero siempre se respeta el proceso metodológico en el desarrollo de sus proyectos. Lo anterior sucede únicamente cuando se acumulan conocimientos en el mismo tipo de proyectos. Sin embargo, lo anterior no tiene validez cuando el proyecto es la naturaleza desconocida para el arquitecto, aplicando en este caso un proceso organizativo. Bibliografías.